Muchas gracias, que Dios los bendiga. Es un privilegio estar entre ustedes, a pesar de que ya es lo que queda de mí. Después de 3 semanas, gracias a Dios porque hemos podido compartir durante este tiempo. Se ha cometido un error esta noche. Se ha dicho de que detrás de cada hombre hay una gran mujer, pero no hay un gran hombre. La verdad es eso, hay un hombre, simplemente un hombre. Gracias por todo el cariño, por todo lo que ustedes nos brindaron en este tiempo. Vamos a hablar un poco de la familia, vamos a hablar de qué significa o cuáles son las bases sobre las cuales se tiene que dinamizar una familia. Usted sabe que lo que hemos visto, por ejemplo, ¿qué es? Es lo que nosotros llamaríamos una familia disfuncional. Es una familia que está junta, es un matrimonio que está junto, pero que no funciona correctamente. Le falta algo, le falta la fuerza para ir adelante. Cuando hablamos de dinámica, la palabra dinámica viene de la palabra justamente fuerza, poder. Y lo que necesitaban ellos era justamente esa fuerza, ese poder. Había movimiento en ellos, había enfrentamientos, pero había también una tremenda frustración. ¿Cómo hacer para evitar esa frustración? ¿Cuáles son las bases a las que tenemos que recurrir? ¿Cómo podemos solucionar cuando el matrimonio ha andado y ha llegado a una situación como esta? Y es por eso que quería esta noche tratar este asunto de la familia fuerte, de la familia dinámica, usando la palabra dinámica en el sentido etimológico de la palabra. Fuerza, poder, ¿no? De donde viene nuestra palabra dinamita, viene de allí, de la misma raíz griega. Significa una fuerza y un poder que puede impulsar hacia adelante. Y para eso voy a recurrir a algo que me llamó la atención hace mucho tiempo ya. Le puedo precisar el año, fue el año 2002. En el año 2002, 11 años atrás, yo estaba mirando un día un nacimiento, un pesebre de Belén, que estaba allí armado. Y lo estaba mirando y decía, siempre ponemos a María, José y al niño como una familia coagulada en el tiempo, ¿vio? Que quedó allí. Y usted puede mirar cientos de nacimientos y se va a encontrar siempre con lo mismo. Hoy estábamos con Celia en el mercado indio y vimos exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, hay una mamá, un papá, un hijo, pero están allí como parados. Y en el año 2002, yo empecé a pensar, bueno, pero ¿cómo era esta familia? ¿Hay alguna referencia realmente en el Evangelio que nos permita investigar un poco cuál era la dinámica de esa familia? Y comencé a trabajar sobre esto. Y hoy quisiera hacer un poco un resumen de todo, no puedo explicar todo, pero sí, hacer un resumen de por qué esta familia, nosotros la hemos incorporado a la cultura como la Sagrada Familia, como la familia tipo, como la familia modelo, y por qué la hemos coagulado en el tiempo y no hemos tomado el ejemplo que hay en ellos como familia típica, como la familia ejemplar. Así que gracias, muchas gracias. Pero así que quería hoy detenerme un poco en esta familia. Uno tiene que preguntarse cuando ve una familia como esta sobre qué base se estableció, por ejemplo. ¿Sobre qué base funcionaba la familia de Jesús? ¿Qué funciones cumplían María y José en ese matrimonio? ¿Cómo asumían sus responsabilidades? ¿Cuáles fueron los problemas? Y si usted lee con atención el Evangelio, hay suficiente información como para contestar todas estas preguntas. Se puede decir que la familia de María y José fue una familia dinámica que estaba puesta en el mundo real, con problemas, con dificultades, porque no hay familia que no tenga problemas, que no tenga dificultades, con una misión que cumplir como todas las familias, pero que finalmente cumplió esa misión. Y mire usted, vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, el versículo 39
en adelante, capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, desde el versículo 39 en adelante. Dice así, está hablando de María y de José. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Fíjese usted que acá tenemos una cantidad de detalles, no son todos los detalles que da la Biblia da otros detalles también, donde se muestra de que aquí tenemos un matrimonio que asumió una responsabilidad, un compromiso, una responsabilidad, y que la llevó a cabo porque los resultados están aquí, a la vista. En la última parte de la lectura hemos visto que dice que el crecimiento de Jesús era el crecimiento normal. Y el objetivo fundamental de la familia se proyecta sobre los hijos, se proyecta sobre la próxima generación. Esta familia este matrimonio que nosotros vimos aquí vive en crisis, está en una crisis. Pero nos faltó ver algo más. Nos faltó ver cómo esa crisis del matrimonio está influenciando en sus hijos, cómo está repercutiendo en ellos, cómo golpea esa crisis en los hijos. Porque muchas veces el matrimonio entra en crisis y no se da cuenta que esa crisis que están viviendo dos está, sin embargo, proyectándose a los hijos. Y esto lo saben muy bien los docentes, que cuando atienden a un niño y ven que cambia de conducta, empiezan a llamar a los padres y decir, algo está pasando allí adentro, algo está pasando. Pero en general los padres no se dieron cuenta de esto. Ellos creyeron incluso que ese enfrentamiento que tienen no afectaba a los hijos, pero ese enfrentamiento sí los afectaba. Y quiere decir que la misión fundamental de la familia, que es formar a la nueva generación, es decir, que es formar a los hijos, educarlos, guiarlos, hacerlos hombres de provecho, está fracasando. En el caso que nosotros hemos leído de María y José, nosotros vemos que allí no fracasaron, que allí el resultado fue el esperado. Es decir, si tenemos hijos que crecen físicamente, emocionalmente, espiritualmente, y crecen sanos en todos estos aspectos, sobre todo en el aspecto emocional y en el aspecto espiritual, crecen sanos, tenemos que pensar entonces que la familia está cumpliendo su misión, está cumpliendo su objetivo. Si no tenemos eso, algo está fallando, ¿no es cierto? Yo digo que ellos formaron en primer lugar una unidad y una unidad creativa. Una unidad creativa significa que asumieron compromisos y asumieron responsabilidades desde diferentes ángulos, diferentes roles, pero conjugándolos. Lo más difícil en el matrimonio es conjugar los roles, darse cuenta que el hombre y la mujer son diferentes y que por lo tanto tienen roles diferentes en el matrimonio. Y esos roles son complementarios y tienen que llegar a unirse. Dios hizo al hombre y a la mujer como seres diferentes, no solamente en la parte genital, sino que hizo seres diferentes en la parte emocional, en la parte psicológica. Una mujer y un hombre son diferentes psicológicamente, piensan diferente, enfocan la vida diferente, su forma de ver las cosas es también diferente. Y el asunto es que tienen que complementarse, porque justamente Dios hizo dos piezas de un rompecabezas que tienen que encajar exactamente. Y si encajan exactamente, el matrimonio camina. Y si no encajan como debe ser, el matrimonio no camina. Es decir, cumplen funciones diferentes para un mismo fin. En mi país hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, el servicio militar era obligatorio. Y yo tuve que hacer el servicio militar. Y entonces en la cuadra, no sé cómo se llama aquí, pero nosotros llamamos cuadra, el lugar donde duermen los soldados, cada noche había dos personas.
que tenían que vigilar. Uno era el imaginaria, que vigilaba para adentro, que no pasara nada adentro, que si un soldado se descomponía, tenía un problema, era el responsable de llamar, de moverse. Ese no estaba armado, no estaba armado. Y en la puerta había otro, ese sí estaba armado, y ese miraba para afuera. A ese no miraba hacia adentro, ese miraba hacia afuera, los peligros que tenían que venir. Eran dos funciones diferentes, pero con un mismo fin. Dos funciones diferentes. Y yo cuando pienso en esto, digo, esta es la función del hombre y la mujer. La mujer casi siempre mira hacia adentro, mira hacia la casa, está muy preocupada por la casa, por el hogar. El hombre mira hacia afuera, está mirando a la sociedad, está mirando lo que está sucediendo afuera. Estas dos visiones no se pueden encerrar en sí mismas. Estas dos visiones tienen que complementarse. Y un matrimonio es dinámico, es decir, un matrimonio tiene fuerza, un matrimonio puede avanzar cuando entendemos cómo funciona esa complementación. Cuando realmente hay complementación en las visiones, esas dos visiones, la visión que mira para adentro y que protege el hogar, y la visión que mira hacia afuera y que también está protegiendo el hogar, pero desde otra forma, desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Estas dos cosas tienen que ser complementarias. Cuando usted lee el Evangelio, dice que María lo asumió su rol y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Fíjese, esta es la función maternal por excelencia. Pero usted tiene detrás a José, que está buscando el lugar adecuado, que es Belén, que está buscando el lugar donde el niño puede nacer, que es el que organiza la salida para Egipto. José se ocupa de lo externo. Y cuando usted lee, ve que estas dos visiones son complementarias. Ahora uno dice, María no es un ignorante en cuanto a la realidad externa, de ninguna manera, de ninguna manera. Si usted lee el Magnificat, la canción de María, que aparece allí en el primer capítulo de Lucas, en ese cántico María muestra que ella es una mujer de sensibilidad social, que está interesada por la pobreza del pueblo, que comprende el mundo exterior y que es consciente de la injusticia. Es decir, no es ajena al mundo de afuera. No es una señora que lo único que sabe es estar en la cocina de su casa y atender a sus hijos. Ella está viendo todo lo demás, pero aceptó el rol de poner pañales y acostar en el pesebre sin perder la visión esa que también tiene de la realidad social. El padre está buscando todas esas cosas afuera, pero José no es un padre ausente en lo cotidiano. No es que porque está mirando para afuera se olvida de que tiene una familia, sino que José estuvo junto a María en el pesebre, estuvo en el rito de la purificación, que era un rito sobre la mujer que tenían los judíos, la acompañó en el puerperio cuando tenía que ir al templo para presentarse para cumplir con ese rito. Y cuando el episodio de los doctores, cuando Jesús tiene 12 años y se pierde, su padre lo pierden en el templo, dicen, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Es decir, están juntos pero cumplen diferentes funciones, diferentes roles. Y yo creo que en esta unión de dos personas que no pierden su identidad, pero que saben amalgamarse, se encarna el misterio del matrimonio. Se encarna el misterio de la comprensión matrimonial. Y entonces producen el crecimiento de Jesús, que es un crecimiento armónico en dos direcciones: física, porque crecía en estatura, y espiritual, porque crecía en sabiduría. Es el resultado de un matrimonio que funciona como debe funcionar. Ese es el resultado. Esos son los hijos. Tomemos conciencia de esto. Yo siento que muchos padres no se dan cuenta que de la unidad, de la armonía, de lo que ellos hagan como matrimonio es lo que van a sacar después de sus hijos. Y de esos conflictos irresueltos que permanecen en el tiempo, a los que no se le busca poner un punto final para dejar de mirarnos a nosotros mismos y empezar a mirar hacia adelante, cuando no vemos eso, entonces la consecuencia está en que nuestros hijos a lo mejor crecen físicamente bien, pero no van a crecer espiritualmente ni emocionalmente bien. Y esto es más trágico a veces que una enfermedad física. ¿Cómo se obtiene esto? José y María fueron una familia que nosotros llamaríamos funcional. Así como nosotros vimos acá una familia disfuncional,
acá tenemos una familia funcional. ¿Qué es una familia funcional? En un momento, la señora de la historia esta mencionó el tema fundamental del matrimonio en una sola palabra, que a lo mejor puede pasar desapercibida, pero que a mí que estaba sentado allí no me pasó desapercibida. Creo que fue la palabra central. Resulta que cuando nuestro hijo Ezequiel se iba a casar con Verónica, con quien es hoy su mujer y la madre de nuestros nietos, se iba a casar con ella, tenía que hacer las invitaciones para su casamiento. Y se acerca un día a mi escritorio y me dice, papá, quiero ponerle un texto bíblico. ¿Qué texto voy a poner allí? ¿Qué te parece? ¿Qué me aconsejarías? Y yo le dije taxativamente, mira, hay un solo texto que yo creo que es el que puede ir en el matrimonio de ustedes, pero que no es un texto que se relacione con un matrimonio, pero que está allí. Y le dije, mira, lo que tú tienes que poner es ese texto que aparece en el Antiguo Testamento, ese versículo que habla de la relación amistosa entre Jonatán y David. Escúchelo usted, pero no piense en Jonatán y David, piense en el matrimonio. Piensa en el matrimonio. Dice así, en cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté el Señor entre nosotros dos para siempre. En cuanto al asunto que entre tú y yo hemos hablado, esté el Señor presente entre nosotros para siempre. Y le dije, Ezequiel, ese es el secreto del matrimonio. Ustedes han hecho algo entre ustedes. Ahora el Señor tiene que estar presente en eso, porque eso es, y aquí va la palabrita que a lo mejor se nos escapa, porque el matrimonio es un pacto, es un pacto. La señora dijo, habló de pacto, en el texto estaba la palabra pacto, ella mencionó el pacto. Ella dijo que no era el pacto, ¿no? O una cosa así, que lo que habían previsto. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de la mujer, se dice la mujer de tu pacto, de tu pacto. Y cuando se habla de un pacto, se habla de algo que se hace ante Dios, ante Dios. El pacto es un pacto ante Dios. ¿Para qué? Y esta es una cosa que a veces hay que hacer reflexionar, sobre todo a los que se casan, que nunca reflexionan a tiempo. Y por eso hay tantos problemas matrimoniales, ¿no? Cuando van a la iglesia, fueron ante las autoridades y firmaron los papeles de las autoridades, pero cuando van a la iglesia y se presentan en la iglesia, no lo hacen para lucir el vestido de novia delante de la gente. Y esto hay que explicárselo. Ustedes no van para lucir eso, ni para dar un espectáculo. Ustedes van para pactar delante de Dios y delante de la iglesia esta unión matrimonial. ¿Por qué el pastor hace preguntas? Porque está sellando el pacto delante de Dios. Y entonces el pastor le pregunta, ¿quieres, etcétera, fulano, tal, por esposo? Y prometes esto. Y entonces después que dice sí, entonces se da la bendición. ¿Por qué se pide la bendición en ese momento? Porque en ese momento estamos todos reunidos en la presencia de Dios, sellando el pacto matrimonial. Y esto es lo más importante, porque lo que se firmó ante la ley es un contrato, nada más que un contrato, que se puede romper. Pero cuando llegamos a la presencia de Dios, esto es mucho más que un contrato, esto es un pacto. Y usted recuerda cómo se hacían los pactos, ¿no? Se cortaban los animales por la mitad, allí en Génesis se cortaban los animales por la mitad. Así como esto no se puede volver a unir y tomar vida, esto no puede volver atrás. Esto es permanente, esto es para siempre. Quiere decir que el pacto es justamente esa unión que se hace delante de Dios para siempre. Y por eso ese pacto hay que tomarlo muy en serio. Si usted lo toma en serio, su matrimonio va a durar y va a pasar por encima de todas las tormentas. Si usted no lo toma en serio y no se da cuenta y cree que venir a la iglesia en el momento de casarse fue lucir el traje de novia y dar un espectáculo, entonces hemos perdido el tiempo todos y lo que usted ha hecho ha sido una blasfemia.
porque ha tomado en vano el nombre de Dios. Pero cuando llegamos es un momento solemne donde realmente llamamos a Dios y decimos, Señor, aquí está todo tu pueblo pidiendo que bendigas este matrimonio que se está comprometiendo ante ti a vivir dentro de las leyes que tú has establecido. Yo creo que José y María tenían bien claro que lo que había entre ellos era un pacto ante Dios. Y por supuesto que hubo desacuerdos, usted puede leer la historia en el Evangelio, hubo desacuerdos, hubo conflictos, hubo tensiones, hubo problemas, pero cuando llegaron a ese momento a Belén, eso estaba superado. ¿Por qué? Porque iniciaban la gran tarea de la vida matrimonial, que es la formación de los hijos. La familia como unidad funcional. Hoy tenemos muchas familias, hay familias por todas partes, padre, madre, hijo. Yo me pregunto muchas veces, ¿funcionan realmente como familia? ¿Cuántas de las familias que conocemos funcionan realmente como familias? Es decir, son familias funcionales que realmente van a cumplir el cometido. Cuando vemos a José y María en el pesebre son una familia, pero no son una familia porque estuvieran allí. Cualquiera puede llegar al momento del nacimiento de un hijo. Son una familia porque ellos funcionaron como padre y madre. Es decir, la familia es el funcionamiento, no es el hecho de tener un vínculo o vivir bajo el mismo techo. Hay familia cuando se funciona como familia, y cuando no se funciona como familia, entonces no hay familia. Hay un grupo de gente allí que está viviendo angustiosamente su relación que no lleva a ningún lado. Ahora, nosotros estamos en un mundo de muchísimas familias disfuncionales. Cuando usted ve, por ejemplo, un joven que está en la droga, cuando usted ve el alcoholismo adolescente, cuando usted ve los embarazos prematuros y todo esto, usted tiene que preguntarse qué pasa. Hay familias disfuncionales detrás. Es decir, detrás de cada uno de estos casos hay familias que son disfuncionales. Y no podemos ocultar todo esto, porque a veces se trata de edulcorar el asunto. No, señores, acá hay una familia que no ha funcionado como debe funcionar. Y como no ha funcionado en la forma en que debe funcionar, sus hijos han tomado un camino que no es el que deben tomar. Y es muy fácil después tomar al hijo que ha caído en la droga o que ha hecho, y tomarlo como chivo expiatorio. El que trae el problema es él. No, los que tenemos el problema somos todos. Nuestros jóvenes en la iglesia están visitando algunos hogares de señoritas adolescentes, estoy hablando 14, 15 años, que han quedado encinta. Han quedado encinta y a lo mejor estamos hablando de señoritas de clase media y clase media alta que han quedado encinta no porque las tomaron por tontas, sino porque en una noche de alcohol pasó lo que pasó y al otro día no saben ni quién es el padre del hijo que viene. Entonces la familia lo primero que hizo fue echarlas a la calle. Y en nuestra ciudad tenemos un hogar que las recibe. Y uno dice, ¿por qué las familias las echaron a la calle? ¿Por qué tenemos que mandar nosotros a nuestros jóvenes para que se acerquen a ellas y para que las ayuden en un trance tan difícil y tan amargo, donde van a acceder a la maternidad prematuramente, sin estar preparadas para eso, sin el hombre que está detrás? Y necesitan un vínculo afectivo, alguien con formación, pero de la misma edad, que se acerque, que converse a ellas. Y entonces hay un grupo que está preparado justamente para hacer esto. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué están ahí? Porque los padres dijeron, este es el chivo expiatorio. Y la echaron de la casa diciendo, toda la culpa es de ella. No, toda la culpa es de esta familia que no funcionó con el orden con que debía funcionar, que no puso los límites que tenía que poner a tiempo, que no disciplinó, que no enseñó, que no tuvo el afecto, y es muy fácil en ese momento tomar a la persona y mandarla como chivo expiatorio y sacarla afuera. Entonces que se vaya de la casa. El problema sigue subsistiendo, porque el problema no es esa chica, ella es la consecuencia del problema. Es la consecuencia. Y podemos decir más, es la víctima de su familia. Está victimizada en ese momento. Ella es la víctima de lo que ha pasado por una familia disfuncional. Yo creo que la sociedad humanista en la que nosotros vivimos
Una sociedad que comienza a gestarse en el Renacimiento y que llega a su culminación en el siglo XX y está mostrando su hilacha en el siglo XXI, instaló dos cosas tremendas que son las que hoy conspiran contra la familia. Yo creo que en cada época aparecieron cosas que conspiraron contra la familia. Todas las familias lucharon contra algo siempre, algún peligro siempre había. Pero creo que tenemos que fijarnos cuáles son los peligros que aquejan hoy a la familia, cuáles son los peligros más fuertes que presenta esta sociedad. Yo voy a marcar, en razón del tiempo, voy a marcar solamente dos cosas que creo que son fundamentales. En primer lugar, esta sociedad instaló el materialismo. Instaló el materialismo. El hombre es lo que tiene, no lo que es. Instaló el materialismo. Ese materialismo hace que una chompa tenga que tener un cocodrilo afuera. Y si lo tiene afuera y cada vez más grande, usted vio cómo va creciendo ese cocodrilo, ¿no es cierto? Entonces usted es una persona VIP. Si usted le saca el cocodrilo, no es ya una persona VIP. Esto es el materialismo de este tiempo. El hombre es lo que tiene. El hombre es lo que tiene. No el hombre es lo que es. Esto ha desvirtuado totalmente, no solamente lo que el hombre es, sino que ha llegado a la familia. Contaban los árabes, cuentan un cuento muy interesante. Una mujer va con su hijito en los brazos, va caminando en el desierto y pasa frente a una montaña que tiene una gran piedra. Y cuando pasa al lado de eso, la piedra mágicamente se mueve y escucha una voz que le dice: entra y toma todo lo que desea. La mujer se para con su chiquito frente a la cueva y cuando entra se encuentra con un cofre lleno de joyas, lleno de perlas, lleno de piedras preciosas, lleno de perlas, lleno de oro, lleno de plata. Y la voz le dice: 7 minutos. Todo lo que saques en 7 minutos será tuyo. Pero a los 7 minutos se cierra la puerta. La mujer deja al niño, toma su mandil, lo levanta, hace una bolsa y empieza a cargar, y de pronto siente que la piedra se mueve y entonces agarra todo, sale y se olvida el niño adentro. Esta es la sociedad de hoy. Esta es la sociedad de hoy. Nos cargamos de cosas, buscamos y un día descubrimos que hemos perdido a nuestros hijos. Y entonces, en ese momento, nos damos cuenta que la riqueza duró poco y la desesperación es para el resto de la vida. ¿Usted se da cuenta? Yo creo que en la historia esta árabe está sintetizado el problema de la mayoría de las familias, que corren detrás del dinero y dicen: bueno, los hijos no importa, se lo damos a cualquiera, que los críen, pero acá hay que tener, hay que buscar. Y este es el gran problema de las clases medias y de las clases medias altas en nuestros países, que muchas veces corriendo detrás de eso están perdiendo a sus propios hijos. Vivimos la dictadura de las cosas materiales, la tiranía de las cosas. Las empresas fabrican, tienen que vender y crean constantemente la ilusión de necesidad. La ilusión de necesidad. Usted vive bajo la ilusión de la necesidad. Necesito esto. Nunca se plantea si realmente lo necesita, pero se lo han metido a través de los medios. Permanentemente le están metiendo cosas que le dicen que a usted necesita y que si usted la tiene va a ser feliz. Y nunca llega a la felicidad. Este es el materialismo. Y hay personas que caen en la trampa y creen que lo material los va a hacer felices. Y por lo tanto delegan la responsabilidad paternal en terceros. Y se olvidan que Dios le dio los hijos a ellos para que lo críen ellos, no para que lo críe cualquier otra persona, sino para que los críen ellos. Y que ellos son los que tienen que tener autoridad. Le pasan a lo que la mujer de la historia, que buscando lo secundario se olvidan de lo esencial. ¿Cuál es la misión del matrimonio? La misión del matrimonio es criar hijos sanos, moral y espiritualmente, y presentar a la sociedad seres que realmente honren el futuro y no personas marginales que molesten dentro de la sociedad, que estorben y que distorsionen la paz que una sociedad tiene que tener. Entonces, si perdemos de vista esto, si perdemos de vista cuál es la función
y nos corremos para el otro lado, hemos caído en la trampa del materialismo. José y María no se entregaron al materialismo, cumplieron con las funciones familiares, a pesar de que era una familia pobre, sin embargo, supieron cumplir con la misión que Dios había puesto en sus manos. Y la segunda cosa que fomenta la sociedad humanista es el individualismo. Asumen que el matrimonio es una sociedad, no un pacto. Es una sociedad, no un pacto. Y entonces se niegan a fusionarse. La palabra de Dios dice, no son más dos, sino uno. Yo acabo de decir, mantienen su individualidad, pero tienen que tener una unidad y tienen que saber convivir. Hoy nosotros tenemos matrimonios en nuestra sociedad moderna que se van multiplicando cada vez más, donde cada uno vive en su casa, donde no hay una casa común. Es decir, ella vive en su casa y él vive en su casa. Y se junta, entonces dice, vivimos felices, nos llevamos tan bien, pero viviendo cada uno en nuestra casa. Entonces eso no es convivencia. El matrimonio es para convivir, vivir con el otro. Y claro, si yo veo a mi esposa 3 veces por semana, va a ser ideal la relación, ideal. Va a ser una relación de novios. Pero ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Esto es una familia? No, pero el individualismo está llevando a eso. Está llevando a que hoy cada uno quiere realizarse por su lado y no quiere admitir que en el matrimonio hay que fusionarse. No son ya más dos, sino uno. Y entonces yo le digo sobre todo a los jóvenes, señores, el matrimonio no es obligatorio. No es obligatorio casarse, pero si ustedes se van a casar, cumplan con la ley del matrimonio. Piénsenlo antes. Y si no, no se casen, porque ustedes van a hacer un desastre. Entonces, no es obligatorio casarse. Por supuesto que los padres me comen vivo, porque todos quieren casar a sus hijos. Pero no es cuestión de casarlos en cualquier forma para que formen un matrimonio y que sean infelices. Tienen que entrar con conciencia de lo que es el matrimonio. Tienen que entrar pensando, yo no estoy obligado a esto, por lo tanto lo voy a asumir bajo mi propia responsabilidad y voy a pensar cómo voy a llevar esto a cabo. ¿Por qué? Porque hay que despertar la responsabilidad en los que van a formar el matrimonio, para que los matrimonios se formen bien. Porque el matrimonio son dos que no son ya más dos, sino uno. Y esto, dice Pablo, es un gran misterio y sigue siendo un gran misterio. ¿Cómo se pueden fusionar dos personas en una y seguir manteniendo las individualidades? Pero Dios es el Dios de los misterios y Dios hace estos misterios. Entonces, el matrimonio tiene que encarnar eso que es misterioso, pero que se logra. José y María no se entregaron al materialismo, pero tampoco al individualismo. Y yo dije hace un momento, eran pobres. Cuando Jesús tenía 40 días, tenían que presentarse para la purificación y se establecía que tenían que llevar un cordero de 1 año para ofrecerlo en sacrificio. Pero en la ley había una excepción. Si eran pobres, llevaban 2 palominos. Y ellos llevaron 2 palominos. ¿Qué le dice eso? Le dice que esa familia era una familia pobre. Sin embargo, cada sábado, ellos dejaban su tarea, José dejaba su carpintería y tomaba a su hijo de la mano y con su esposa iban a la sinagoga a aprender lo que Dios quería de ellos. Se habla del ministerio de Jesús y dice la Biblia, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Recién empezaba el ministerio, conforme a su costumbre. Quiere decir que lo normal era que ellos fueran allí a la sinagoga. Los padres paraban para esto. Y cada año, cuando llegaba la Pascua, ellos se juntaban, cerraban la carpintería y se iban hasta Jerusalén para honrar a Dios. Iban sus padres todos los años a Jerusalén
en la fiesta de la Pascua. No eran personas a las que les sobraba el dinero. Eran personas que no podían dar el sacrificio normal, pero que sin embargo estaban el sábado en la sinagoga para aprender la ley de Dios. Y cuando Dios decía hay que ir a la Pascua, dejaban todo y se iban a Jerusalén. Y llevaban al hijo con ellos. Y yo me imagino José organizando el viaje y peregrinando los tres a Jerusalén. Y entonces tenemos el resultado. Jesús crecía. Y Jesús crecía en conocimiento, pero no solamente en conocimiento, sino en sabiduría. Y hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento se adquiere intelectualmente. La sabiduría es la aplicación de lo que sabemos a la realidad. Hay universitarios que son necios y no sabios, aun cuando tengan el cartel que les dio la universidad colgado en su casa. Y hay hombres de campo que nunca han ido a la escuela y son sabios y no necios. Cuidado con confundir una cosa con la otra. Las universidades y los colegios no hacen sabios. La sabiduría es otra cosa. Es otra cosa. La sabiduría pasa por ese trabajo que hacen los padres de orientar a sus hijos para que lo que conozcan, para que conociendo lo que es la realidad, sepan manejarse sin herir a nadie y sin herirse ellos mismos. La sabiduría es el arte de vivir, de saber vivir. Esto no se aprende en los libros, esto no se aprende en los claustros, esto se aprende en la relación con Dios. ¿Y cuándo adquirió la sabiduría? Ese día sábado cuando iban a la sinagoga y se sentaban, y María se sentaba entre las mujeres, y Jesús se sentaba entre los niños cerca de su padre después de los 12 años, cuando tenía como aspiración, el jovencito tenía como aspiración que llegara el Bar Mizvá, la mayoría de edad, y llegara a la sinagoga y el jefe de la sinagoga abriera el libro y leyera por primera vez la palabra de Dios delante de todos. Esto era el orgullo del padre y era el anhelo del hijo. Estaba relacionado directamente con ese vínculo que debe tener el hombre con Dios. Y no solamente Jesús tenía por eso la aprobación de Dios, sino también la aprobación de los hombres. Los hombres estamos y nacemos para vivir en comunidad. El hombre no puede vivir solitario. El hombre nace para vivir en comunidad. Y si nacemos para vivir en comunidad, entonces la educación tiene que tender a la socialización de la persona. Los padres socializaron a Jesús. Jesús sabía vivir en comunidad. Jesús no fue un rebelde, porque lo alejaron de la frivolidad, pero fue una persona con juicio crítico sobre la realidad. Jesús no fue un marginal. Él sabía conducirse en cualquier ambiente. Se podía sentar a la mesa de un rico como Zaqueo o tratar con un mendigo como Bartimeo. Esto habla de la sabiduría, de la tremenda sabiduría. Allí había una familia que funcionaba en el tiempo, ocupada en lo verdaderamente importante, que no caía en las trampas de la sociedad decadente. No caía en las trampas, porque Dios era una presencia activa. No era un Dios folclórico. No era un Dios de la religión. No era el Dios de la tradición familiar. Era un Dios que estaba presente allí, activo. Hay muchas familias que dicen yo soy cristiana, pero tienen un Dios folclórico. No es el Dios de la Biblia, es un Dios del folclore. Yo me encuentro por nuestra Latinoamérica cristiana con cientos y miles de personas que dicen que son cristianas y jamás leyeron el Evangelio. ¿Cuál es el Dios en que ellos creen? El Dios folclórico, el Dios de la religión, el Dios de las ceremonias. Lo que tenían ellos era una relación vital con Dios, personal con Dios. Y lo que se necesita es justamente esa relación personal con Dios. Es esa relación del Dios del pacto, que está presente en el pacto, que tiene que no solamente estar presente en el momento en que firmamos el pacto,
cuando decimos sí quiero, sino que tiene que estar presente todos los días en nuestra vida, porque el pacto se hace ante Él y Él es la garantía de que ese pacto se pueda llevar hasta el final. Hoy nosotros tenemos problemas de crisis familiares. ¿Saben qué pasó? Que hemos perdido de vista a Dios. Hemos perdido de vista a Dios. Y cuando una familia pierde de vista a Dios, cada uno se transforma en su propio Dios. Y entonces, cuando tenemos dos dioses, pasa lo que vimos hoy aquí al principio. Son dos personas que se están enfrentando y cada uno tiene una voluntad inquebrantable. Es el Dios que está reclamando la adoración del otro. Cuando Dios está presente, entonces los dos saben que tienen que inclinarse delante de Dios, porque Dios es el garante de esa unidad. Y cuando la familia está inclinada delante de Dios, pasa el tiempo y pasan las tormentas y pasan los problemas, porque no quiere decir esto que no haya tormentas y que no haya problemas, pero la presencia de Dios garantiza la paz, garantiza la crianza de hijos sanos, garantiza que la misión que Dios nos da se puede cumplir. La presencia de Dios no es necesaria en el hogar, es imprescindible. ¿Me entiende? No es que necesitamos a Dios, es que es imprescindible que Dios esté presente. Hay gente que cree que Dios es necesario. No, Dios es imprescindible, imprescindible. ¿Por qué? Porque Él es el que nos permite la permanencia. No hay que olvidarse que un matrimonio está formado por dos pecadores. Lo que quiere decir que en ellos se va a manifestar lo negativo y el mal. No son dos santos los que se casan, son dos pecadores. Y entonces va a haber conflictos, y entonces va a haber tormentas. Pero hay que superar los conflictos y las tormentas. Y el garante de que se puedan superar es justamente el Dios que tiene que estar presente en nuestro hogar y tiene que estar presente en nuestra familia. Hace muchos años, cuando todavía no había fotos en colores, cuando había fotos en blanco y negro, ¿se acuerda de aquella época? Donde había fotos en blanco y negro. Nosotros con Celia nos casamos hace 45 años y acá estamos. Gracias a Dios, gracias a Dios. La presencia de Dios ha sido fundamental en nuestra vida. Y por eso decimos, no es necesario Dios, es imprescindible, porque es la única forma de llevar familias a cumplir la meta y la misión que Dios les ha dado. Nos ponemos de pie. Vamos a inclinarnos todos en oración delante de Dios. Como son matrimonios, le pido que se tomen de la mano para la oración. Y vamos a orar al Señor para que Dios bendiga nuestros matrimonios. Posiblemente haya aquí quienes estén pasando por... No todos están pasando por la calma. Yo estoy seguro que aquí muchos están pasando por problemas, por tensiones, porque siempre hay eso. Pero esta noche estamos en la presencia de Dios y vamos a pedir a Dios que nos bendiga, a todos los matrimonios que están aquí. Oremos al Señor. Señor, tú eres aquel que instituyó en el principio el matrimonio y por lo tanto tú sabes cómo funciona y tú eres el único que puede garantizar la paz. Te rogamos, Señor, que tú bendigas a cada matrimonio que está presente en este lugar esta noche. Sea cual sea la situación que estén pasando con su esposa, y quisiera orar por los matrimonios especialmente, mientras están todos orando, por los matrimonios que necesitan en este momento acercarse a Dios y que dicen, bueno, nuestro matrimonio tiene que buscar a Dios, tenemos que buscar al Señor y tenemos que tomar una decisión de fe delante de Dios. Y este es el momento de dar vuelta a la hoja y de empezar de nuevo, pero esta vez pidiéndole a Jesucristo que perdone todas nuestras fallas, todos nuestros pecados y que podamos empezar con Él una nueva vida.
Dios es el que hace nuevas todas las cosas. Y tal vez usted piense que su matrimonio puede estar demasiado deteriorado. Pero para Dios no hay deterioro que no se pueda solucionar. Él puede renovar todos los matrimonios y lo ha hecho muchas veces. Y lo puede hacer también en el suyo. Si usted está buscando al Señor y está diciendo necesitamos esta noche venir al Señor, yo le pido que allí donde está levante la mano para que yo pueda verle. Y yo voy a estar orando, pidiendo a Dios que bendiga ese matrimonio. Allí donde está, levante, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga allí. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga allí. Voy a mirar arriba. Es más difícil porque tengo la luz de frente. Pero Dios le bendiga allí, ¿sí? Dios le bendiga. Dios le bendiga aquí. Dios los bendiga. Vamos a pedir por ustedes también. Señor, aquí hay quienes te están buscando. Señor, dales que esta noche puedan llamar a Jesucristo para que esté presente en su hogar y en su matrimonio. Poner sus dificultades delante de Él y comenzar a vivir una nueva vida con Cristo en el centro del hogar. Sabemos, Señor, que no hay dificultad grande que tú no puedas resolver y que el amor puede renovarse cuando tú estás presente. Bendice, Señor, estos matrimonios que te están buscando y que el día de hoy sea un nuevo comenzar de vida en Cristo Jesús. Señor, gracias por este encuentro. Bendícenos ahora cuando nos retiremos y que lleguemos en paz a nuestro hogar y que reflexionemos en lo que tu palabra enseña. Gracias, Señor, por cada esposo y cada esposa que está aquí. Y gracias porque podemos formar familias, tener hijos y gozar de lo que es una familia sana cuando tú estás presente. Recibe, Señor, nuestra adoración y nuestro agradecimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No suelte a su esposa de la mano, por favor. Se nota que son latinos y que el machismo pesa. Y entonces la sueltan rápido. No la suelte. Vamos a terminar y le voy a pedir que le dé un beso a su esposa ahora. Y con eso terminamos. Que Dios los bendiga. Gracias.